Bienvenidos a Diálogo Literario, un espacio para conversar sobre libros, escritura y todo lo que la lectura despierta en nosotros. Hoy me acompaña Josefina Peralta para hablar sobre sus libros, Mamá y los molinos de viento y la colección Espinaca. También vamos a hablar un poquito sobre su proceso de escritura, vamos a hablar un poquito sobre pedagogía, vamos a hablar un poquito sobre pensamiento creativo, sobre pensamiento crítico, vamos a hablar también un poquito sobre los ecosistemas y sobre la maravillosa aventura de ser mamá. Hola Josefina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada de tenerte acá en este diálogo literario, estoy muy contenta. Pues primero que todo, pues darte las gracias por participar en este llamado tan bonito. También por darte las gracias por el trabajo que hiciste con mi novela Ágata, una portada hermosísima que ha cautivado a muchísimas personas, por ayudarme, digamos, a pulir ese espacio tan bonito, esa novela, esa historia tan bonita de Ágata, y sobre todo por los libros y las historias que tú nos traes y nos cuentas tan bonita y tan bellamente, pues que está en Amazon, que se pueden adquirir a través tuyo. Entonces estoy muy contenta, muy agradecida por atender este llamado y pues nada, me gustaría que nos hablaras un poquito quién es Josefina Peralta. Bueno, Vivian, querida, qué bonito estar en este espacio. Gracias por la invitación. Estas conversaciones son necesarias no solamente porque nos permiten hablar de nuestras obras y de nosotros, sino porque además creo que generan esas sinergias necesarias, importantes, relevantes, entre personas que tenemos algo que decir, que tenemos mensajes que compartir. Entonces, me parece que este espacio es muy, muy valioso y te agradezco la invitación. Bueno, Josefina Peralta es una uruguaya costarricense porque tengo dos ciudadanías, pero me considero ciudadana del mundo desde muy pequeña. Soy una mujer que es mamá, que es hermana de dentro de una familia de muchos hermanos, somos 7. Soy orgullosamente la hija de Mamá Ramona, la protagonista de mi novela Mamá y los molinos de viento. Y, y soy una persona curiosa que siempre ha estado en la búsqueda de respuestas, de tratando de entender señales del mundo, de la naturaleza, de otras personas. Em, Creo mucho en el tema de que todos somos parte de una energía universal que, que tenemos que aprovechar y que tenemos que respetar y honrar. La energía es algo que puede llegar a ser algo positivo y puede llegar a ser algo negativo dependiendo de cómo uno lo maneja. Y entonces creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que esos descubrimientos tienen que ir por una ruta que sea buena para la humanidad en general. Dicho esto, bueno, también Josefina es una niña que soñó con escribir y con compartir historias desde muy pequeña. De hecho, comencé escribiendo poesía, no narrativa, desde muy pequeñita, casi que a los 5 años ya estaba escribiendo mis primeros poemas. Justamente hace unos días hablaba con una de mis hermanas menores, a la que le llevo como 15 años, una cosa así. Entonces, em, yo ya estaba grandecita cuando nacieron mis hermanas menores, y entonces buena parte de mis inspiraciones venían de allí, de escribirles algo a esos retoños, ¿verdad? Que me tocó también atender como segunda mamá, no solo como hermana mayor, sino como segunda mamá. Y bueno, las inspiraciones del entorno, del campo, de vivir rodeada de elementos naturales, porque crecí en una zona semirural, em, donde de verdad recibía constantemente eh, mensajes que me llevaban a la escritura. Y luego, bueno, ya de grande estudié letras,
estudié lingüística, estudié ciencias de la comunicación y estudié música. Digamos que de esta fusión surgieron las versiones de Josefina que lograron como plasmar estas obras escritas, pero también obras que tienen, que son multimedia, que son multidisciplinarias. Y creo que todo viene amarrado a esa curiosidad inicial de la que estaba hablando. Esa curiosidad que hizo que Josefina no se conformara con la palabra escrita, sino que también le gustó explorar la música, la palabra cantada, eh, los guiones, en fin, diferentes formatos que la palabra, con esa maravillosa versatilidad que tiene, puede adoptar. Sí, eso me llama mucho la atención de estos cuenticos. Son cuenticos para niños de Timbo, Sueña con volar, Picote de todos los colores. Este me encantó. Parece como un ratoncito, como un muñequito. Es curioso porque parece o sea, parece un ratoncito, pero resulta que es un flamenco. Por ejemplo, acá, que tiene sus orejitas, yo pensé que era o sea, cuando ya lo empecé a leer me di cuenta que no era un ratoncito. Y este de andarín. Entonces, pues son libros para niños que tienen un mensaje medioambiental muy bonito, pero que vienen acompañados con unos recursos multimediales. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención, de dónde nacieron estas historias tan bonitas. Bueno, haber practicado la docencia desde muy joven, yo comencé a dar clases con 20 años y vincularme a un estudiantado al que tendría que compartirle la riqueza de nuestra lengua y que propiciar que descubrieran esa herramienta y se apropiaran de ella, ¿verdad? Para un desarrollo que no necesariamente va dirigido solo a aprender las reglas gramaticales y, y a conjugar verbos. Y por otro lado, estimular esa sensibilidad de conectarse con historias, ¿verdad? A través de la lectura, que es una actividad, vos y yo lo sabemos, una actividad tremendamente importante y tremendamente em, fundamental para el desarrollo cognitivo, social, emocional, ¿verdad? De las Sí, personas desde que lo es más tan temprano difícil. posible. Exacto. Y también esta estimulación temprana. Resulta que en el año 2018 yo estaba dando clases yo era coordinadora de lengua y era profesora de español y literatura en un colegio privado de aquí, de mucho renombre y que tiene unos estándares muy altos, pero me llamó la atención que justamente en una institución privada donde los padres invierten tanto dinero, el nivel del desempeño, el nivel de manejo, el nivel de construcción que lograban los estudiantes casi a punto de egresar, de graduarse de la secundaria, era muy preocupante. Era un nivel donde había carencias, ya en ese año, había carencias muy importantes. Y yo venía como que trabajando unas ideas para desarrollar cuentos infantiles. Y yo dije, definitivamente, aquí hay, como dicen, que agarrar la sartén por el mango y comenzar ya mismo a generar esos mensajes, esas historias que nos permitan conectar tempranamente con las infancias, desde Ujú. lugares que sean muy fáciles para ellos, desde pretextos que realmente permitan conectar con ellos, que Ujú. desde lugares donde ellos se sientan atraídos y motivados para ser parte de actividades y no la vieja práctica de las clases magistrales donde el docente chorrea contenidos, escribe en una pizarra, les da un libro para que completen y, Depositaria, no y es bancaria. exactamente, y una actividad totalmente
pasiva de parte del estudiante, principalmente además en un mundo que es tan exigente y que es tan desafiante en términos de la cantidad de estímulos que se tienen hoy en día. Ujú. Entonces, un niño estimulado de manera correcta también es selectivo a la hora de relacionarse con las informaciones y también es capaz de obtener herramientas necesarias como para fundamentar. Y aquí, para mí, en esto no hay objeción y no hay posible discusión. Me parece que la lengua tiene el potencial para que las personas crezcan en todos esos, perdón, que estoy un poquito afectada de la garganta, Tranquila. en todos esos ámbitos que decía, pero también para acompañar al ser humano desde pequeñito, para que sea capaz de plantear ideas, hacer propuestas y fundamentarlas, hacer una defensa y tener la suficiente capacidad como para encontrar esos soportes, ¿verdad? No siempre vamos a Sí, estar de acuerdo, pero es importantísimo que hoy en día no absorbamos todo lo que viene de afuera, que es mucho, que es confuso, que muchas toda veces la es información. erróneo. Exactamente. Entonces, Sino que con construyamos esto, esa información y verifiquemos, ¿no? Qué es lo correcto y desde un pensamiento crítico empezar a identificar qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto y qué es verdadero y qué no es verdadero. exacto, incluso para fundamentar un punto de vista que puede ser no, puede ser diferente, también en ese sentido, el pensamiento crítico es fundamental, como decís vos, porque em, yo puedo tener sobre un mismo tema diferentes visiones, diferentes puntos de vista, y de repente son complementarios. Pero qué Ujú. importante que para que la otra persona comprenda lo que yo estoy planteando, yo pueda argumentar y pueda sostener este punto de vista que yo tengo. Entonces, Para eso es importante el diálogo. la conversación, el diálogo, la escucha activa, la Ujú, escucha respetuosa. ujú. em, También yo vivo en Costa Rica desde hace muchos años, tengo 35 años de vivir en Costa Rica. Costa Rica es un país conocido por ser un país verde, cuya biodiversidad es, pues, asombro del mundo entero. Em, Y aquí realmente senté las bases y me comprometí, digamos, con todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Y entendí también que era tan fundamental como sentar las bases de otras materias, como las matemáticas, bueno, el pensamiento lógico, como quieras, las matemáticas, la lengua, las relaciones sociales, pero también vivimos en un entorno que ha sido eh, maltratado por décadas, por siglos, y del cual dependemos. Nosotros somos, como hablaba al principio, somos parte de esta energía, de este universo, pero si nosotros no somos conscientes de que esos recursos que están ahí no van a estar para siempre si no los cuidamos, también es una cosa que me parece que muy tempranamente tiene que ser compartido con las infancias. Y de allí nació la primera versión A de mi propósito. paquete edutainment o educativo, que originalmente se llamaba La Fábrica de Soñar. La Fábrica de Sí. Soñar, que tenía tres historias, terminó siendo la mamá de estos tres Ah, ok. muchachitos que estás viendo ahí, porque Acá sucedió que, está. bueno, exacto, como muchos docentes y como muchos creadores, a veces no encontramos, tocamos puertas y no encontramos Ujú. esa o esa voluntad o ese recurso o esa sensibilidad también para entender hacia dónde vamos. Em, entonces, en el año 2016 yo viajo a Uruguay y estoy durante 4 años, de 2016 a 2019, y ahí, por esas cosas del destino, me invitaron a participar de un proyecto organizado y financiado por el gobierno de Uruguay a través del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene muchos proyectos para impulsar desarrollo de contenidos. Ahí está. Sí, no sé si se llega a ver bien, pero ahí está. La colección Espinaca entonces fue un llamado para
colaborar entre diferentes emprendimientos para desarrollar una colección infantil. No teníamos parámetros específicos. Era como, bueno, a ver qué hacemos con todos los talentos que hay. Había gente que tejía, había gente que confeccionaba en tela, en peluche, había gente que hacía cosas en madera, artículos en madera, había personas, exacto, ahí está el tejido de crochet, eh, había compañeras que hacían masa para moldear lo que le llaman plastilina de manera artesanal, hipoalergénica, en fin. Entonces, se juntaron una serie de valores allí que nos permitieron construir esta colección a partir justamente de 3 especies en peligro de extinción, que son el capibara, ahí va, el capibara, bimbo, Sí, eh, andarín, el flamenco rosado, que es picote, y sí, andarín, que es inspirado en un aranito, sapito de Darwin. Las 3 son especies que em, están en peligro de extinción. que están amenazadas y me pareció que era el momento idóneo para decir, bueno, yo tengo esta idea, tengo este concepto, 3 historias que se vinculan con Y se estos temas complementan. y que se complementan y que a través de la lectura de una historia que motiva a los niños, donde les hablamos de que hay especies como estas que necesitan de nuestra atención. De nuestro cuidado. Entonces, eso fue, digamos, el origen de este paquete que terminó siendo un paquete de 3 libros impresos. No son libros ilustrados, sino que fueron hechos Como con fotomontaje. fotografías. Sí, Fotomontaje, se hicieron los sets en miniatura y se pusieron los animalitos y se fue haciendo un trabajo que duramos más o menos un año entre que iniciamos a conceptualizar, cuando empezamos a conceptualizar y hasta que se dio el lanzamiento. Aquí hay una cosa muy importante que es que éramos 20 personas que no nos conocíamos de ningún lado. Lo que teníamos en común era que éramos emprendedores y que teníamos ideas y que teníamos talentos, ¿ya? Ahí se sincronizaron estos talentos, se sincronizaron estas voluntades de hacer cosas y fue un proceso que tuvo como metodología el design thinking y fuimos nosotros acompañados de un equipo de 3 fotógrafos, 3 diseñadores gráficos, 3 diseñadores industriales, de un equipo de personas que nos asistió y nos educó en todo lo que tenía que ver con la parte administrativa, contable, la parte de marca, de branding. Entonces fue como nos acuerparon de una manera muy sólida para que hiciéramos este proceso, que era un proceso educativo productivo, con el cual el objetivo final era que cada quien se fuera para su casa con un producto nuevo y con un aprendizaje. La presentación ante el Ministerio de Desarrollo Social fue tan exitosa que la ministra dijo, aquí mi equipo y yo, esto no lo damos por cerrado. Vamos a hacer una siguiente etapa donde vamos a poner un dinero adicional para que se desarrolle esto un poco más y también para que ustedes tengan una etapa de comercialización y distribución tan importante, porque ¿cuántos de nosotros no tenemos producto y después qué hacemos con él? Bueno, se abrieron ¿verdad? espacios, exacto. Entonces se abrieron espacios para que nosotros pudiéramos dar a conocer nuestros productos, validar el producto en el mercado, que es algo valiosísimo. Y donde Claro. pudimos ver a esos chiquitos que venían, porque teníamos todos los muñecos, los peluches, los libros, los chiquitos los ojos de ellos, solo ver los ojos y las expresiones y jalándole la ropa a los papás, mire, mire papá, yo quiero ese libro, quiero ese Ay, qué muñeco, lindo. abrazando a los muñecos. Esa experiencia, a mí se me pone la piel de gallina todavía, porque es algo que no tiene eh, Sí, es que precedentes, o pareciera sea, como no. si fuera la técnica amigurumi, ¿no es cierto? Sí, es como amigurumis, exactamente. Sí. Sí, y es que es muy, muy Entonces, bonito. O sea, a bueno, mí me encanta, por ejemplo, este, que parece un ratoncito. claro. Creo que es Ahí mi voy a hacer la favorito. aclaración entonces. Ajá.
te voy a contar algo rápidamente con respecto a estos personajes. Como decíamos, estas historias tienen varios ejes transversales. Tenemos el eje transversal de la lectoescritura, de la lengua, tenemos ejes transversales sociales, tenemos ejes transversales inclusivos, tenemos ejes transversales ambientales. Entonces, cuando hablamos de inclusión, para nosotros fue muy importante decir, ok, para los niños lectores, pero para los no videntes tenemos el audiolibro, el audiolibro y tenemos Sí. las canciones. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que dentro de las historias, más allá de que pueden sonar como, qué bonitos los animalitos, qué bonito que están en el bosque. Bueno, estos animalitos, los tres, pertenecen a un ecosistema que son los humedales. Y los humedales son esos pulmones, esos centros, esos ecosistemas tan vitales. Y como decía antes, tal vez que no somos conscientes de la importancia que tienen hasta que nos damos cuenta de que se secó una laguna, o que se secó un río, o que no ha llovido. Entonces, Exacto. estos tres animales coexisten dentro de un ecosistema, que son los humedales. Estos tres particularmente coexisten en la zona este de Uruguay, lo que se llaman los bañados de Rocha, que serían los humedales de Rocha, Okay. y que han sido fuertemente impactados. Okay. Entonces, Timbó es un capibara cuyo ecosistema es vital, pero le dimos entonces una relevancia a este animal que todos podían decir, ay, es como una rata gigante, es un bicho grande, es como un cerdo, es como... Y esas son las apreciaciones que uno normalmente ha escuchado desde pequeño. Es como un chancho de monte. ¿Qué sucede? Timbó es un guardaparques. Timbó es ese personaje que dentro de la historia tiene la responsabilidad de velar porque el ecosistema sobreviva, se cuide, se respete. Sí. Y tiene el sueño de Timbó, volar. claro, exactamente. Y qué importante que le demos esta perspectiva a este animalito que, como decía, es un animal más, ¿verdad? Una especie más, porque entonces también hay otros elementos que tienen que ver con valores y que tienen que ver con lo aspiracional, que es tan importante también consolidarlo desde pequeños. Timbó sueña con volar. Timbó es un animal roedor, grandote, enorme, que no tiene alas, pero sus sueños sí tienen alas. Sus aspiraciones sí tienen alas. Y las aspiraciones de los niños también tienen alas. Entonces, qué importante construir en torno a estas historias sencillas un universo también de valores, ¿verdad? Y de mensajes que tocan a esos pequeños, que tocan a los pequeños y que tocan a su entorno, a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos, a Su sus maestros. comunidad. Qué lindo ese mensaje, porque de todas maneras, pues como tú lo dices, los tres están intercomunicados. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, a Timbo, Timbo se ayuda mucho del flamenco, se ayuda mucho de la ranita, y hay un amiguito más que es una abejita que también está como en esa colaboración y comparten como, no solamente comparten el ecosistema, sino van compartiendo como esa historia entre los tres. A mí me llamó mucho la atención y pues de cierta manera, pues ahorita que estamos acá en la semana ambiental en los colegios, pues definitivamente lo voy a trabajar con mis niños y a disfrutarlo lo más posible con ellos, y pues vamos a ver qué productos nos salen. O sea, la idea no es solamente leerlos, sino que como tú misma lo acabas de decir, o sea, me parece tan importante. A veces nosotros vemos que la lectura es un ejercicio únicamente de codificar y codificar letras y ya, pero no vemos todo el ejercicio de contexto que hay detrás de ese ejercicio sencillo de codificar y de codificar. Entonces, esa reflexión frente al ecosistema, esa reflexión de que yo soy un individuo y que como individuo pertenezco a una comunidad y que mi comunidad no está sola, sino que pertenece a un ecosistema, eso también es importante que se lo llevemos a los niños al aula. Pues desde mi tesis doctoral,
Yo hablaba mucho sobre el pensamiento sistémico y me llama mucho la atención lo que tú dices de esa sinergia precisamente por ese pensamiento sistémico, porque todos estamos interconectados, todos estamos conectados. Mira, por ejemplo, hace años cuando ocurrió la pandemia, algo que ocurrió por allá en China nos afectó a todos, fue una afectación global y afectó desde muchísimos niveles. Y yo creo que ese fue uno de los llamados más importantes de atención, de entender que nosotros no podemos vivir pensando que somos solamente un individuo y que lo que yo haga no va a afectar a nadie ni a nada. Si yo tiro un papelito en la calle, ese papelito pues va a llegar a un río y de ese río va a llegar al mar y va a afectar una cantidad de... Y es que no solamente esperar a que llegue al mar, sino las afectaciones que puede generar en mi comunidad de inmediato. Entonces, sí, me parece espectacular esta propuesta y pues espero poderla disfrutar. Muchísimas gracias. Pero acá no solamente quiero que terminemos esta conversación. Yo también estoy muy, o sea, me llama mucho la atención otro libro que tú publicaste que se llama Mamá y los molinos de viento. Ya lo voy a compartir acá en pantalla. Regálame un segundito. No sé si ya está compartiendo la pantalla. Yo aquí lo estoy mostrando igual. Sí. Divino, me encanta. Acá lo tengo en mi biblioteca de Kindle. Bueno, quiero hablar primero de esa portada tan divina. O sea, a mí me encantó esa portada. Yo creo que es una portada. Espérame un segundito. Ta, 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 ta. Ay, ahora me enredé aquí. La portada de tu libro es, a mí me parece que es una obra de arte. Mírala ahí. No sé si ya la estás viendo, si la estoy Sí, compartiendo. sí, sí se está viendo. Bueno, dentro del libro digamos como que contextualizas esta hermosa portada, pero de todas maneras lo sentí como algo imaginario, ¿sí? No me quedó claro si en verdad esa sí fue real, porque lo que entendí es que tu mamá como que lo miraba, porque bueno, hay que contextualizar un poquito este libro, es digamos como la historia de mamá Ramona desde que era una niña. Es un honor, es como un regalo que tú le hiciste a tu mami. Y pues yo creo que la verdad no fue solamente un regalo para tu mami, yo creo que fue un regalo para todos este libro tan bello. Entonces sí me gustaría que pues nos contextualizaras un poquito sobre el libro, que nos hablaras un poquito sobre esta bella portada que me parece una obra de arte. Sí. Bueno, les cuento que aquí está lloviendo. Estamos en época lluviosa en Costa Rica, en el trópico, así que si escuchan bulla es eso. Bueno, Listo, tranquila. em, fíjate que aquí hay una cosa bien interesante. Tiene que ver con una síntesis. Para crear un símbolo, para construir una representación, uno sintetiza diferentes elementos, ¿verdad? Entonces, Sí. esta portada es realmente una metáfora, ¿verdad? Es Ujú, mi mamá, sí, de niña, mi mamá eternamente niña en sus aspiraciones, ir más allá del ujú, horizonte, y también es esa libertad, ¿verdad?, que expresa una persona que no se rinde, que es capaz ujú, de enfrentar obstáculos y que más allá de que podría estar circunscrita su vida a un entorno o a unas ciertas limitaciones, esta voluntad y esta libertad interior hacen que nunca esté amarrada. Entonces, eh, es una síntesis también porque es la visión de Josefina Peralta, hija, sí, que acompañó no solamente la vida de su madre desde que tengo uso de razón, sino que acompañé la narración de su historia en los momentos en que nosotros nos sentábamos a conversar, a ujú. divagar sobre bueyes perdidos o sobre lo que viniera en el momento. Siempre Yo tuvimos creo que una relación muy, los pedazos perdona, más sí. bonitos, ¿no?
o sea, eso que tú me comentas, porque es ir a la historia, ir al pasado y venir otra vez, sentarte a tomar, bueno, no es té, ustedes toman otra bebida, pero es como sentarse a tomar esa bebida con calma, mirando como a la perspectiva, como hacia el infinito, dialogar. Y volver a ese pasado nuevamente a seguir contando la historia, yo creo que eso es como un valor más que agregado que tiene la obra, ¿no? Y que acá también lo vemos, o sea, eso también se siente acá en la portada, ¿no? Porque pues pareciera que fuera un amanecer, pero también podría ser un atardecer, ¿no? Cierto, exacto. También yo creo mucho con respecto a eso, creo mucho en que cada obra tiene tantas lecturas como lectores posibles, Ujú, que la manera en que se sensibilizan las personas, las audiencias sobre una pintura, sobre un tema musical, sobre una obra escrita, ujú, es totalmente individual, personal y también depende de las circunstancias. Yo leo este libro hoy, lo leo dentro de 15 años y va a ser una lectura totalmente diferente. Entonces, eso que me decís vos es parte sí, de esa libertad de experiencia también que tenemos nosotros como lectores, como observadores, ¿verdad? sí, Y te quería comentar con respecto a los molinos. Esos molinos, o sea, realmente ahí hay un antagonista. Esta historia tiene unos antagonistas que son los molinos y no son sí, casualidad porque obviamente estos molinos fueron inspirados en el Quijote, ¿verdad? sí. Justamente en este eh, héroe, antihéroe, ¿verdad? Capaz Sí, de enfrentar lo que viniera. Y ahí también hice la asociación con esta mujer, mamá, que creció pata al suelo en el campo, que venía de una familia muy pobre, pero ujú, que tenía esta capacidad también de decir, no hay, no hay límites para mí, más allá de que los tuvo, más allá de que tuvo obstáculos, más allá de que aparecieron una serie de dificultades en el camino. Justamente la idea de simbolizar este recurso de encontrar un símbolo hace que estos molinos representen cualquier cosa, una persona que fue negativa, una circunstancia que fue trágica, un dolor, ujú, un sueño no realizado. Entonces, es esa construcción, ¿verdad? Alegórica más bien, más que una metáfora, es sí, como una asociación de metáforas, que esta construcción ujú. permite entonces representar todas estas instancias y no como decir, bueno, mi antagonista fue, no sé, una persona que me Pepito, encontré y que me hizo daño. No, sí. es como las circunstancias de la vida a las que tuvo que Una enfrentarse Ramona enfermedad, por y que tan, ejemplo, sí, una discúlpame, enfermedad no te escuché. que nos cuenta acá en la historia que ella tuvo como apendicitis, pero se le pasó como a una peritonitis, eso fue lo que entendí. Sí, por ejemplo, Ujú, por ejemplo, con, con todo lo que significó en ese momento sentir que perdí a mi mamá, sí, porque en realidad no sabíamos si iba a sobrevivir el momento en que nos dimos cuenta de que la cosa era más grave. ujú, Yo tenía 14 años, mi hermana menor acababa de nacer, era una bebecita. Y verla entonces también en esa circunstancia, ujú. una mujer Tan robusta, aguerrida, fuerte, sí. aguerrida, que estaba en una cama, era muy difícil de procesar. Em, pero bueno, también esa circunstancia hizo que ella se fortaleciera. Y cuando se levantó de la cama, se levantó todavía más rebelde Más, y con más más ganas de seguir aguerrida. haciendo cosas. Incluso mira que hay una frase que me cautiva mucho en la página 8. Bueno, si te diste cuenta, tengo tu libro con muchísimas líneas subrayadas. Trate que dejé Sí, de compartir, ya te lo vuelvo a... Se me salió
Aquí. Lo en la tengo tu página libro 8. pues seleccionado por muchas partes. En la página 8 hay una frase que se llama de héroes y villanos, ¿no? Entonces mencionas precisamente al Quijote de la Mancha. Dice, leyendo a Don Quijote descubrí que un héroe, mira, que un héroe nace en cualquier parte, sin restricciones de origen, raza, clase social, creencia, edad ni sexo, que carga con su don casi siempre sin saberlo y que sus enemigos pueden ser humanos, animales o cosas, incluso entidades incorpóreas y enigmáticas. Y más adelante, en otra línea, dice, un héroe también rompe reglas, tropieza, teme. Yo creo que una frase que a mí me marcó mucho, que me gustó mucho de tu libro, es la que sigue. Dice, un héroe ama, corre, sufre, llora, se enoja, aprende, descubre y se frustra, como el resto de los mortales, pero porta esa marca en su naturaleza que lo hará resistir sin importar de qué tamaño sea su contrincante o cuánto tiempo dura en ganar las batallas. O sea, para mí esa frase yo creo que es como un resumen de la misma vida. O sea, parece un cliché cuando hablamos de que el héroe eres tú, que tú eres el héroe de tu propia historia y que conquista tus sueños y que trata de sacar adelante tus proyectos. Pero yo creo que esta es colocar al héroe de verdad en la posición de que yo puedo ser un héroe de verdad a pesar de todas mis situaciones, a pesar de mis molinos de viento. Yo puedo cumplir mis sueños y puedo sacar adelante mis metas si me lo propongo, precisamente por eso, porque el héroe ama, el héroe corre, o sea, tiene muchísimas características que me puede incluir a mí dentro de ese entramado de héroe. ¿Sí lo estoy interpretando bien o tú qué opinas, José? Definitivamente es por ahí y también cualquier otra interpretación que surja, como decía, porque las personas cuando se conectan con las obras, cuando se conectan con un mensaje, vos, por ejemplo, aquí que sentiste que ahí había algo importante, como que te estaba hablando a vos. Yo recuerdo cuando vos leíste la obra y la completaste, me dijiste, esta obra llegó en un momento súper importante y fue clave para mí leerla ahora en este momento. Y yo recuerdo que en aquel momento, eh, más allá de que todos los días nosotros tenemos desafíos, yo recuerdo que vos estabas en un proceso muy particular donde tenías varias cosas simultáneamente allí confrontándote. Entonces vos eras esa heroína, vos eras esa Quijota o esa persona valiente que era muy consciente de lo que estaba pasando, era muy consciente de que no iba a ser fácil, pero Ujú, encontraste allí como esa, imagino por lo que me comentaste en su momento, esa, esa conversación con la obra que te dejó ujú, esto y que te hizo sentir como, ah, yo estoy en esto, estamos ujú, en esto es parte de mi vida, ¿verdad? Es por acá. Y también eso, desmitificar un poquito el concepto de que los héroes son aquellos que llevan capa y que, ujú. ¿verdad? Sí. Em, entonces, también dejar el mensaje de que si bien yo estoy aquí hablando y tomando como referencia a una persona muy cercana, soy muy consciente de que la lucha diaria y constante hace que nosotros tomemos decisiones en uno o en otro sentido, pero siempre va a depender de esa pregunta, de esa reflexión acerca por la derecha, por la izquierda o por el centro. O mejor me Ujú, espero y lo pienso de vuelta mañana y tomo una decisión. Es esa cosa, la aventura de vivir es eso, ¿no? ujú, Por eso para mí fue tan importante también, quería comentar, que esta no fuera una obra demasiado larga, primero porque sabes que yo quería publicarla, que mi madre la tuviera en sus manos, yo no quería tener una obra publicada póstuma, o sea, después de que mejor dicho, después de que mi mamá se muriera, sino que yo decía, yo quiero que ella la lea y que ella vea que hubo un motivo para que surgiera una obra.
Y por Sí, otro lado, porque también llega un momento que nosotros decimos, eh, esto hay que contarlo, y hay que contarlo de una manera tal que no sea elevado, ¿verdad? Superlativo, con palabras difíciles. Sí me preocupé muchísimo por la estética, me preocupé muchísimo por generar esa narración que tuviera esa fluidez, que tuviera esa poesía en algunos momentos, que fuera dramática en otras, pero yo no quería una obra sumamente elevada que hiciera que fuera difícil para cualquier persona entender la historia. No quería que el libro la gente se frenara en la cuarta página porque dijera, no, esto es demasiado para mí, o no lo sí, entiendes. Entonces, es un desafío que tenemos los escritores, pero también es una elección que tomamos, sí. ¿no? No, y que es muy cercano. Entonces, cualquiera de las frases que está ahí, yo la puedo trabajar también con mis estudiantes o la puedo trabajar con mi hijo, con mi mamá, con mi par académico y demás. Mira, por ejemplo, acá encontré la frase de la portada. Dice, creo también que los molinos, esto está en la página 59. Creo también que los molinos, aquellos gigantes que enfrentó Don Quijote, no siempre están afuera, crecen adentro nuestro y para vencerlos hay que tener la fortaleza de mi madre. Yo creo que cuando yo leí eso, claro, o sea, tú de pronto pensaste pues en mamá Ramona, pero esa frase también me llevó a pensar en mamá yo y mi mamá también fue una luchadora incansable, o sea, ella es una mujer de campo, pero pues tuvieras, o sea, para poder llegar allá donde mi mamá se crió, acá toca, son varias horas de viaje, cruzar, o sea, eso es cruzar, mejor dicho, es así como decía el burro en la película, ¿no? Decía, ya, ya merito llegamos, ya casi, ya casi, ya casi, es una travesía larga. Y ella venirse a Bogotá haciendo esa travesía, parando en diferentes puertos, digamos en diferentes pueblos, viviendo diferentes experiencias, uno dice, wow, sí, definitivamente hay que tener la fortaleza de mi madre para, o sea, si me caigo, no, hombre, recuerdo a mi mamá hizo esto, mi mamá luchó así, no, nada, me levanto, me limpio el polvo, me levanto y sigo adelante. Entonces yo creo que esa frase también, vuelvo y te digo, de pronto tú pensaste en Mamá Ramona y el libro nos ayuda a entender de que sí, Mamá Ramona es la luchadora, es esa poetisa, es esa mujer que a pesar de muchas dificultades, cumplió sus sueños, sacó adelante a sus hijos y además de eso nos comparte unos bellos poemas, porque en el libro también hay unos, digamos, como QRs o enlaces para poder conocer la poesía de ella. Bueno, José, o sea, acá me encantaría quedarme hablando contigo, infinidad. Hay mucho de qué hablar, me encanta tu libro, pero pues el tiempo es corto. Me encantaría que, pues, no sé, les enviaras un mensaje a mis niños, niñas, a los jóvenes. ¿Qué mensaje nos darías en el día de hoy? Bueno, vivimos en un mundo y en una circunstancia desafiante, em, ya sea que tengamos 5, 12, 20 o 50 o 80 años. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad de mirar adelante y tenemos esa aspiración de mirar adelante con esperanza, con, con optimismo. Y entiendo también que este es un momento particularmente donde eh, para todos eh, existen muchos desafíos como los que enfrentaba eh, mamá Ramona, pero soy una firme creyente de que si nosotros entendemos lo que significa coexistir, lo que significa el respeto de pertenecer a un entorno físico, a un entorno natural, a un entorno humano, si nosotros somos conscientes
de que no estamos solos y que las conexiones son necesarias y fundamentales, si somos conscientes de que en la medida en que respetamos estas reglas de la naturaleza, de la coexistencia, nosotros nos hacemos más resilientes y somos capaces de aportar a los demás y aportar al ambiente, al entorno, aportar a la sociedad desde un lugar de absoluto respeto, pero también con un punto de vista mucho más humilde, en el sentido de que necesitamos del otro, necesitamos del entorno, necesitamos de esta sinergia, ¿verdad? Para poder sobrevivir y para que esos sueños, esas aspiraciones y ese mañana pueda ser algo posible. Hoy más que nunca, estas reflexiones son importantes y les digo a los niños que escriban, que lean, que canten, que brinquen, que expresen lo que sienten. El mundo es un lugar hermoso y lo podemos hacer más hermoso si vivimos en armonía. Ay, muchísimas gracias, Josefina, por este hermoso mensaje y pues nada, por haberme acompañado en este diálogo del día de hoy. Muchísimas gracias y nada, pues ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Cómo los podemos conseguir? Muy bien. Bueno, el libro está publicado en Amazon, entonces lo pueden encontrar allí. Pueden buscar con mi nombre, Josefina Peralta, o con el título, Mamá y los molinos de viento. Ujú. Está en la novela. También lo pueden encontrar, en este momento está en Colombia. Los colombianos que lo quieran lo pueden solicitar. Me pueden encontrar en Instagram como Josefina Peralta, _escritora. Y bueno, en realidad también los libros estos forman parte de un paquete que se pueden hacer llegar tanto de forma digital como el paquete completo, impreso y digital. Me pueden contactar también a través de Facebook. Me buscan allí como Josefina Peralta y me van a encontrar. Me pueden escribir. Muchísimo gusto, coordinamos. Listo, muy bien. Entonces, pues nada, ahí quedan los datos, queda la información y nuevamente pues agradecerte mil gracias, no solamente por estos escritos, sino por también pues por tu empresa, digamos así, el diseño estudio, que pues también trabajan todo este proceso editorial, ¿no? Del acompañamiento de la corrección ortotipográfica, lo que es la edición, la maquetación, la diagramación, todo eso me tocó aprenderlo en el camino porque no lo sabía. Y eso pues también es un proceso muy importante y muy bonito. Entonces, pues nada, te agradezco mucho por este espacio y pues me despido. Bye. Gracias, Vivian. Besos.